Hay secretos que los vecinos prefieren ignorar, hasta que es demasiado tarde para salvar a alguien. Llevo 23 años trabajando como investigadora de casos sin resolver en México, y puedo decirles que he visto cosas que me han quitado el sueño. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que descubrí cuando investigué el caso del Departamento 324 en el edificio Santa María de Guadalajara. En agosto de 1984, los servicios sociales finalmente derribaron esa puerta. Yo no estuve ahí ese día, pero años después entrevisté a cada persona involucrada. Y lo que me contaron cambió mi forma de entender hasta dónde puede llegar el horror humano cuando se disfraza de amor. En una habitación completamente sellada, sin ventanas y con apenas un foco desnudo colgando del techo, encontraron a un niño de 12 años atado a una cama de metal oxidado. Su cuerpo desnutrido mostraba cicatrices rituales que formaban patrones específicos en su piel. Pero lo más perturbador no eran las condiciones físicas, era la expresión de su rostro cuando los rescatistas entraron. Él no lloró, no gritó de alivio. Solo sonrió con una calma antinatural y susurró las palabras que congelarían la sangre de todos los presentes. Mamá dijo que ustedes vendrían, pero ella siempre regresa por mí, siempre. La madre, Refugio Martínez, había desaparecido 3 días antes de la intervención, pero su presencia aún permeaba cada centímetro de aquel departamento oscuro. Déjenme contarles exactamente cómo descubrí la verdad detrás de esa puerta cerrada. ¿Y por qué esta historia me persigue hasta el día de hoy? Comencé mi investigación en 2007, 23 años después de los hechos. El caso había sido archivado, olvidado en los sótanos de la Fiscalía de Jalisco. Pero yo había escuchado rumores, historias susurradas entre trabajadores sociales veteranos sobre el caso de la madre y el hijo que eran uno. Conseguí acceso a los archivos originales. Miles de páginas de testimonios, fotografías que me hicieron cerrar los ojos más de una vez, y los diarios de Refugio Martínez. Esos diarios se convertirían en mi obsesión durante los siguientes meses, pero sabía que para entender realmente lo que pasó en ese departamento, tenía que rastrear el origen. Tenía que entender quién era Refugio Martínez antes de convertirse en el monstruo que encontraron en 1984. Viajé a San Cristóbal de la Barranca, un pueblo pequeño en las montañas de Jalisco. Polvoriento, olvidado por el tiempo, con casas coloniales medio derruidas y calles estrechas donde los ancianos se sentaban afuera a observar pasar los días. Encontré a don Eugenio Vargas en su porche, un hombre de casi 90 años, con ojos que habían visto demasiado. Cuando mencioné el nombre de Refugio Martínez, su rostro se tensó. Sabía que alguien vendría preguntando eventualmente, me dijo con voz rasposa. Esa familia, había algo malo en esa familia desde generaciones atrás. Me contó sobre Esperanza, la madre de Refugio. Una mujer que todos en el pueblo temían pero nadie se atrevía a confrontar, que practicaba rituales en secreto, mezcla de catolicismo distorsionado y prácticas prehispánicas que nadie entendía completamente. Esperanza nunca dejaba que Refugio jugara con otros niños, me explicó don Eugenio. Decía que la estaba protegiendo del mundo. La niña crecía encerrada, aprendiendo cosas que ninguna niña debería saber. Hablaba como adulta, usaba palabras que daban escalofríos. Cuando Esperanza se suicidó en 1965, encontraron a Refugio de 16 años abrazando el cadáver de su madre. Había estado ahí durante 2 días. No lloraba, solo repetía, ella vive en mí ahora, ella vive en mí. Me llevó a la antigua casa de los Martínez. Ahora era poco más que ruinas. Paredes desmoronadas cubiertas de enredaderas, ventanas rotas como ojos vacíos mirando al cielo. Nadie se acerca a esta casa, me dijo. Dicen que aún se escuchan cosas por las noches. Entré de todos modos, tenía que ver. El interior estaba destruido por décadas de abandono. Pero en el sótano, accesible por una trampilla medio podrida, encontré lo que buscaba. Una habitación pequeña, sorprendentemente intacta.
las paredes cubiertas con símbolos que reconocí de inmediato porque los había visto en las fotografías del departamento 304 en Guadalajara. Los mismos patrones rituales, los mismos diseños geométricos. Y en la pared del fondo, escrito con algo oscuro que no quise identificar, una frase en español antiguo. El amor verdadero no conoce separación, 2 almas, un cuerpo. Esta es la enseñanza. Ahí fue cuando entendí. Refugio no inventó lo que le hizo a su hijo. Fue víctima del mismo proceso primero. Un ciclo de abuso intergeneracional tan profundo que se remontaba quién sabe cuántas generaciones. Tomé fotografías de todo, documenté cada símbolo, y mientras subía de ese sótano oscuro, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Refugio Martínez fue creada por ese lugar, moldeada por una madre que creía genuinamente que estaba enseñándole el amor supremo. Y después, ella replicaría exactamente el mismo proceso con su propio hijo. Pero necesitaba saber más. Necesitaba entender los años perdidos entre cuando Refugio huyó del pueblo en 1965 y cuando apareció en Guadalajara en 1972, embarazada y sola. Rastrear a Refugio entre 1965 y 1972 fue como perseguir fantasmas. No había registros oficiales, no había documentos, no había rastro burocrático. Era como si hubiera existido en los márgenes de la sociedad, invisible e intocable. Pero encontré pistas, pequeñas, fragmentadas, pero suficientes para reconstruir un patrón. En Zapopan, una anciana que administraba una pensión me contó sobre una mujer joven que se había quedado ahí durante 6 meses en 1967. Extraña, me dijo. Nunca salía durante el día, solo en las noches, y escuchábamos cánticos viniendo de su cuarto. Cánticos en una lengua que nadie reconocía. En Tonalá, un vendedor del mercado recordaba a una mujer que compraba hierbas específicas, rituales. Obsidiana en polvo, pétalos de flores nocturnas, cosas que solo curanderos tradicionales pedían. Pero ella no era curandera. Tenía algo más oscuro en los ojos. Seguí el rastro a través de Jalisco. Refugio se movía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, siempre llevando consigo un baúl pequeño. Varios testigos lo mencionaron, un baúl de madera oscura con símbolos grabados. Eventualmente llegué a Guadalajara, y ahí fue donde la pista se volvió más clara. En 1971, Refugio conoció a un hombre. Solo lo conocían como Ernesto, un vendedor ambulante. Tuve suerte. Encontré a su hermano, un hombre mayor que vivía en las afueras de la ciudad. Ernesto me habló de esa mujer una vez, me contó. Dijo que era hermosa pero inquietante, que cuando lo miraba sentía que ella veía a través de él. Tuvieron un romance breve e intenso, y después, de la nada, ella le dijo que se fuera, que ya había obtenido lo que necesitaba de él. ¿Qué necesitaba?, pregunté. El hermano me miró con tristeza. Un hijo. Solo quería un hijo. Ernesto intentó volver a contactarla cuando se enteró que estaba embarazada. Ella lo amenazó. Le dijo que si intentaba ser parte de la vida del niño, lo maldeciría. Ernesto era supersticioso. Nunca volvió a buscarla. Ernesto había muerto en 1998, pero su hermano me dio algo invaluable. Una dirección. El último lugar donde sabía que Refugio había vivido. El edificio Santa María, en el barrio de Analco. Cuando llegué al edificio Santa María por primera vez en 2007, sentí inmediatamente por qué los eventos de 1984 habían sido posibles ahí. Era un edificio colonial convertido en departamentos. 4 pisos de apartamentos pequeños con paredes delgadas. El tipo de lugar donde todos escuchan las vidas de sus vecinos, pero nadie pregunta demasiado. Donde la privacidad es sagrada, incluso cuando el silencio es cómplice. El departamento 304 estaba vacío. Había estado vacío desde 1984. Nadie quería rentarlo después de lo que pasó ahí. Conseguí permiso del propietario actual, un hombre diferente del don Roberto original que había sido dueño en los 80, para entrar. La puerta tenía 3 cerraduras nuevas, me dijo.
La gente intenta entrar. Curiosos, satanistas, quién sabe. Tuve que reforzar todo. Cuando esa puerta se abrió, incluso después de 23 años, sentí algo. No soy supersticiosa, pero había una energía en ese espacio que me erizó la piel. El departamento había sido limpiado después de la intervención policial en 1984, pero aún había marcas, agujeros en las paredes donde habían estado las 1000 fotografías, manchas en el piso que ninguna cantidad de limpieza había podido quitar completamente. Y esa habitación al fondo, la habitación sellada donde Claudio había pasado años de su vida. Entré con linterna porque la electricidad había sido cortada décadas atrás. Las ventanas aún estaban selladas con madera pintada de negro. El aire era denso, estancado, como si el cuarto mismo estuviera esperando que algo regresara. La cama de metal todavía estaba ahí, oxidada, desmoronándose, pero ahí. Me senté en el borde y cerré los ojos, intentando imaginar lo que ese niño había vivido en este espacio. Años sin ver el sol, sin escuchar otra voz que no fuera la de su madre o grabaciones de su madre, sin saber que existía un mundo más allá de estas paredes, sin entender que era una persona separada, individual, con derecho a existir por sí mismo. Abrí los ojos y vi algo en la pared. Arañazos, pequeños, casi imperceptibles, pero ahí. Arañazos que formaban palabras. Tuve que acercar mi linterna para leerlos. Quiero ser yo. Repetido docenas de veces. Arañado en la pared probablemente durante años. Un niño rogando silenciosamente por su propia identidad, mientras su madre sistemáticamente la destruía. Salí de esa habitación con lágrimas en los ojos. Necesitaba hablar con los vecinos que aún vivían ahí. Necesitaba entender cómo algo así pudo pasar con tanta gente viviendo a metros de distancia. Teresa Campos aún vivía en el departamento 302, pared con el 304. Era una mujer de casi 70 años cuando la entrevisté. Cuando le pregunté sobre Refugio y Claudio, comenzó a llorar antes de decir una palabra. He vivido con esa culpa durante 23 años, me dijo. Cada noche escuchaba cosas. Cada noche sabía que algo horrible estaba pasando y no hice nada. Me invitó a pasar. Nos sentamos en su pequeña sala y ella me contó todo. Las noches escuchando cánticos en lenguas extrañas. Los gritos ocasionales de un niño rogando, no quiero, no quiero. Seguidos de la voz calmada y fría de Refugio. Es necesario, mi amor, para que seamos uno. Una noche, me contó Teresa con voz temblorosa. Escuché sonidos que aún me persiguen, sonidos húmedos, como carne siendo cortada, y después lloriqueos de un niño intentando ser valiente. ¿Por qué no llamó a la policía?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque no quería problemas, porque mi esposo me dijo que no nos metiéramos, porque si admitía lo que estaba escuchando, tendría que enfrentar que todos nosotros éramos cómplices por nuestro silencio. Entrevisté a otros vecinos. Rosa Ávila me contó sobre las sombras que vio una noche debajo de la puerta del 304. 2 sombras moviéndose exactamente igual, sincronizadas perfectamente, como si fueran una sola persona proyectando 2 sombras. Javier Mendoza me habló de su hija que insistía en ver a un niño triste en la ventana del 3er piso, siempre con su mamá detrás de él, tocándolo. Elena Vargas me confesó algo que nunca había contado antes. Vi a través de una grieta en la pared. Los vi cortándose. Primero ella su brazo, después haciendo que él se cortara en el mismo lugar exacto. Y ella sonreía como si fuera algo hermoso. Cada testimonio era una puñalada, una oportunidad perdida, una señal ignorada. Pero la entrevista más reveladora fue con don Arturo Beltrán, el anciano que finalmente hizo la denuncia en 1984. Lo encontré en un asilo. Tenía 96 años, frágil pero con mente clara. He esperado que alguien viniera a preguntarme, me dijo, para poder contar mi parte antes de morir. Me habló de esa madrugada del 3 de agosto de 1984, el grito que lo despertó, un grito de ruptura mental, no de dolor físico. Y después la voz de ese niño, por favor mamá, ya no más, ya no quiero ser tú, quiero ser yo.
Esas palabras me atravesaron, me dijo don Arturo. Un niño rogando por su propia identidad. No pude ignorarlo más. Había esperado demasiado, sido cobarde demasiado tiempo. Tenía que actuar. Le tomé la mano. Usted lo salvó. Sin su denuncia, Claudio habría muerto en ese departamento. Él negó con la cabeza lentamente. Lo saqué de ahí, pero no lo salvé. Hay cosas peores que la muerte, como vivir sin saber quién eres. En los archivos de la Fiscalía pasé semanas leyendo los diarios de Refugio. 17 cuadernos escritos meticulosamente durante 12 años. Una documentación completa de cómo destruir sistemáticamente la identidad de un ser humano. No los estaba leyendo como observadora externa. Los estaba leyendo intentando entrar en la mente de Refugio, comprender su lógica retorcida, ver el mundo como ella lo veía. Y lo que descubrí fue aterrador. Refugio genuinamente creía que estaba haciendo algo hermoso. No hay ni una palabra de odio en esos diarios. Todo era amor. Amor distorsionado hasta volverse irreconocible. Pero amor, al fin. Les voy a leer algunos extractos. Advierto que son perturbadores. Año 1, cuando Claudio tenía 9 meses. Mi hermoso hijo no conocerá la soledad que me destruyó a mí. No conocerá el dolor de sentirse separado, incompleto. Desde ahora, le enseño. Nosotros no somos dos, somos uno. He eliminado todos los espejos excepto uno donde solo puede verse conmigo. Cuando ve nuestro reflejo junto, le digo, esa eres tú, esa soy yo, no hay diferencia. Su cerebro es plastilina perfecta, estoy esculpiendo la verdad. Año 3. Claudio intentó usar hoy la palabra mío, refiriéndose a un juguete. ¿De dónde sacó ese concepto de posesión individual? No puedo permitir desarrollo de ego separado. Lo corregí gentilmente. No existe tu mío, solo existe nuestro, nosotros. Lo hice repetir, no existe mi mío, hasta que la frase se volvió automática. Lloró al principio, pero eventualmente entendió. El amor requiere disciplina. Año 5. Éxito. Claudio ya no usa primera persona singular. Dice, nosotros queremos, nosotros pensamos, nosotros sentimos. Cuando le pregunto qué sueña, describe exactamente mis sueños. La fusión mental progresa hermosamente. Ahora comienzo fase 2. Sincronización física. Si nuestras mentes son una, nuestros cuerpos deben reflejar esa unión. Año 7. La entrada del primer corte ritual. Tuve que detenerme aquí. Leer esto con las fotografías forenses de las cicatrices de Claudio frente a mí era casi insoportable. Hoy hicimos nuestro primer corte sagrado. Le expliqué que para fusión completa experiencias deben ser idénticas. Compartir alegría no es suficiente. Debemos compartir dolor. Primero corté mi antebrazo izquierdo, el símbolo de unión eterna que mamá me enseñó. Un patrón geométrico hermoso. Después guié sus manos temblorosas para que creara el mismo patrón en su brazo, en el mismo lugar exacto. Lloró, pero le expliqué, no lloras de dolor, lloras de alegría por nuestra unión perfecta. Con tiempo, dejó de llorar. Con tiempo, cuando corto, él extiende su brazo automáticamente, sabiendo que compartiremos la experiencia. Esto es amor sin fronteras. Año 9. Claudio tiene pesadillas donde está solo, separado de mí. Se despierta gritando en pánico. Perfecto. El miedo a la separación es la herramienta más poderosa para reforzar nuestra unión. Le digo que esos sueños son premoniciones, que si alguna vez fuéramos separados, él dejaría de existir. Se convertiría en vacío sin forma. Ahora me abraza más fuerte cuando dormimos. Me necesita para existir, como debe ser. Año 11. Fase final. Transferencia de conciencia. Durante horas cada día, sentados frente a frente, yo hablo y él repite exactamente un segundo después. No solo palabras. Tono, inflexión, emoción, todo. Estoy literalmente descargando mi conciencia en su cerebro. A veces lo escucho hablar solo en su habitación. Usa mis frases exactas, mis expresiones, mi vocabulario que nunca le enseñé conscientemente.
Lo está absorbiendo a nivel celular. Pronto no habrá distinción entre dónde termino yo y dónde comienza él. Seremos uno. Finalmente, perfectamente, eternamente uno. Cerré los cuadernos y lloré. Lloré por Claudio. Lloré por Refugio, que fue víctima del mismo proceso antes de convertirse en perpetradora. Lloré por el ciclo de horror que se repetía generación tras generación. Pero ahora necesitaba encontrar a las personas que estuvieron ahí el día del rescate. Necesitaba saber exactamente qué encontraron cuando finalmente abrieron esa puerta. Encontrar al sargento Luis Ramírez me tomó meses. Estaba retirado, viviendo en un pueblo pequeño fuera de Guadalajara. Cuando finalmente lo localicé y le expliqué por qué estaba ahí, suspiró profundamente. Sabía que alguien vendría eventualmente a preguntarme sobre ese día. Me dijo: «Es el caso que me persigue. Después de 30 años en la fuerza, ese caso es el que aún me quita el sueño». Nos sentamos en su porche y él me contó cada detalle del 3 de agosto de 1984. Don Arturo llegó a la estación temprano esa mañana. Llevaba un cuaderno donde había documentado 2 años de incidentes. Era metódico, específico. No era fantasía senil, era evidencia de abuso sistemático. A las 11:00 a.m., el sargento Ramírez y la oficial Patricia Moreno llegaron al edificio Santa María. Cuando tocaron la puerta del 304, escucharon una voz adentro hablando sola, alternando entre preguntas y respuestas con timbres ligeramente diferentes. Era escalofriante, me dijo, como escuchar a una persona teniendo 2 conversaciones diferentes consigo misma. Toqué. Silencio inmediato. Esperamos. Toqué de nuevo identificándome. Más silencio. Y entonces escuchamos arrastre, como si alguien arrastrara algo pesado hacia el fondo del departamento. Tenían causa probable. Llamaron refuerzos. 20 minutos después, la puerta fue forzada. El sargento Ramírez cerró los ojos mientras recordaba lo que vio al entrar. 1000 fotografías en las paredes. Todas de ella y un niño creciendo, siempre idénticos, siempre sincronizados. Frases escritas con sangre seca entre las fotos. 2 cuerpos, un alma, la separación es muerte. En el centro de la sala, un altar con cuchillos de obsidiana, tazones con residuos de sangre, figuras de barro de 2 cuerpos entrelazados. Y después encontraron la habitación sellada. 3 cerrojos por fuera, grandes, industriales. Cuando los abrimos, el olor nos golpeó. Sudor, sangre, incienso, excremento. Aire que no había sido renovado en años. Y en el centro una cama de metal. Y en esa cama, atado, estaba él. El sargento hizo una pausa larga antes de continuar. Claudio Martínez. 12 años, pero parecía de 8. Desnutrición severa. 47 cicatrices rituales cubriendo su cuerpo. Cabello largo exactamente como el de su madre. Y sus ojos vacíos, como si hubiera aprendido a dejar su cuerpo mentalmente para sobrevivir. Le habló con la voz más gentil que pudo. «Tranquilo, muchacho, somos policía. Vinimos a ayudarte. Estás a salvo ahora». Esperaba lágrimas, gritos de alivio. En lugar de eso, Claudio sonrió, una sonrisa sin nada infantil, y susurró: «Mamá dijo que ustedes vendrían, pero ella siempre regresa por mí. Siempre». Esas palabras, me dijo el sargento, eran completamente calmadas, sin miedo, sin esperanza, como si estuviera afirmando un hecho inevitable. En ese momento supe, no estábamos rescatando a un niño de su captor. Estábamos intentando separar 2 cosas que habían sido fundidas tan completamente que ya no sabíamos si era posible separarlas. Refugio no estaba en el departamento, había desaparecido, pero había dejado un mensaje en un cuaderno junto a la cama de Claudio, escrito esa misma mañana, 3 de agosto de 1984. Sé que vienen por él. Puedo sentirlo, pero no importa. El trabajo está completo. Claudio ya no puede ser separado de mí. He estado dentro de su mente por 12 años. He moldeado cada pensamiento, cada sueño, cada fibra de su ser. Pueden llevarse su cuerpo, pero su alma es mía, siempre será mía,
Y cuando llegue el momento, él me llamará, y yo regresaré por lo que me pertenece. Una orden de aprehensión fue emitida, pero Refugio había desaparecido como fantasma, y Claudio fue llevado al hospital civil, comenzando un proceso de recuperación que, según todos los expertos que entrevisté, nunca fue realmente completo. El doctor Fernando Salinas, el psiquiatra forense asignado al caso, ahora tenía 82 años cuando lo entrevisté, pero recordaba a Claudio como si hubiera sido ayer. En mis 40 años de carrera, trabajé con víctimas de todo tipo de trauma. Abuso físico extremo, violencia sexual, negligencia devastadora. Pero nunca había visto destrucción psicológica como la de Claudio Martínez. Me mostró sus notas de las primeras sesiones. Estaban llenas de observaciones que me helaron. Paciente no responde a su nombre. Cuando pregunto ¿cómo te llamas?, responde: soy Refugio, soy mamá, soy nosotros. No tiene concepto de primera persona singular. Alterna entre yo, ella y nosotros constantemente, como si esas categorías fueran intercambiables. Paciente no entiende concepto de individualidad. Cuando explico que es una persona separada de su madre, se confunde visiblemente. Pregunta: ¿cómo puedo ser separado si compartimos pensamientos? Si ella siente, yo siento. Si ella piensa, yo pienso. ¿No es eso ser la misma persona? Lo más perturbador, me dijo el doctor Salinas, era que Refugio tenía razón, había funcionado. Después de 12 años de condicionamiento sistemático desde infancia, Claudio genuinamente no tenía identidad separada. No estaba fingiendo, no estaba en negación. Literalmente no existía un yo individual en su psique. La doctora Carmen Jiménez, psicóloga infantil que trabajó con Claudio durante su hospitalización, me contó sobre una sesión que la marcó para siempre. Le mostré un espejo. Era la primera vez que se veía sin su madre junto a él. Le pregunté: ¿qué ves? Esperaba confusión, miedo. Lo que obtuve fue devastador. Claudio se miró largamente y comenzó a llorar. No llanto normal de niño, llanto de pérdida profunda, de duelo. Estoy incompleto, dijo. Miro y solo veo la mitad. ¿Dónde está la otra mitad? Le expliqué que era una persona completa. Me contó la doctora Jiménez que no necesitaba a nadie más para ser entero. Se agitó severamente. No entiende. Sin ella yo no existo. Soy solo un eco vacío de algo que debería ser dos. Tuvimos que sedarlo. Pero había algo más en los registros médicos. Algo que me hizo cuestionar cuánto de lo que estaba pasando era solo psicológico. La enfermera Guadalupe Flores me contó sobre los cambios que veía en Claudio. A veces era un niño normal, tímido, curioso, asustado pero cooperativo, pero otras veces algo cambiaba. Su voz se volvía más grave, adulta, su postura se hacía más rígida y decía cosas con vocabulario que ningún niño usaría. Los están engañando. Nosotros estamos perfectos. Esta separación es violencia. Una noche, me contó Guadalupe, entré para el chequeo de medianoche. Estaba despierto mirando por la ventana. Le pregunté si estaba bien. Sin voltear, con esa voz que no era suya, dijo: ella viene. Puedo sentirla. Cada día está más cerca. Era mediados de agosto de 1984. Y Guadalupe no lo sabía en ese momento, pero Claudio estaba en lo correcto. Refugio estaba regresando. El oficial Javier Torres fue asignado como guardia nocturno en la habitación de Claudio. Me contó algo que nunca puso en su reporte oficial, porque sabía que no le creerían. Durante mi turno Claudio dormía pero hablaba. No eran palabras aleatorias de sueños, eran conversaciones. Decía: sí, mamá, te escucho, sé que estás ahí. Pausa, como escuchando. Después: pronto. Cuando sea el momento, nos reencontraremos. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veía. Veía algo más. El 23 de agosto, Claudio sufrió un episodio psicótico severo. Sin provocación comenzó a gritar: ella está aquí, está en las paredes, siempre estuvo en las paredes. Tomó 3 adultos para sujetarlo. Todo el tiempo gritaba con esa voz grave que no era suya. No pueden separarnos, estamos unidos más allá del cuerpo. Yo vivo en él vive en mí. Cuando finalmente lo sedaron y se durmió,
Las enfermeras encontraron palabras escritas en el espejo del baño de su habitación, escritas con condensación, pero la habitación no estaba húmeda. «Pronto, mi amor, pronto». El padre Miguel Ángel Torres, después de ver la fotografía de refugio en las noticias, contactó a la policía con información crítica. Recordaba su confesión un año antes, donde ella mencionó: «Si algún día necesito desaparecer, sé exactamente dónde ir. El lugar donde mi madre encontró la paz». Un equipo policial viajó a San Cristóbal de la Barranca. En el sótano de la antigua Casa Martínez encontraron evidencia de que el refugio había estado ahí recientemente. Velas, fotografías de Claudio, objetos rituales y un mensaje en sangre en la pared. Septiembre 3, 1984. En el día que mi hijo cumpla 12 años y 5 meses, el ciclo se completará. Él me llamará y yo vendré, y nadie podrá detenernos. Septiembre 3 estaba a días de distancia. El hospital fue convertido en fortaleza. 8 oficiales custodiando, todas las entradas monitoreadas. Pero como me dijo el sargento Ramírez, estábamos preparados para alguien intentando entrar por la fuerza. No estábamos preparados para lo que realmente pasó. Septiembre 3, 1984. He reconstruido ese día minuto a minuto a través de testimonios, reportes médicos, grabaciones de seguridad. Es el día que cambió todo. A las 8:00 am, Claudio solicitó ver el jardín del hospital. Después de consultas, se permitió una salida supervisada. 2 oficiales lo acompañaban constantemente. A las 8:15 am, en el jardín, Claudio se sentó bajo un árbol. Cerró los ojos y comenzó a mover los labios. La oficial Patricia Moreno se acercó para escuchar. Claudio susurraba: «Ya vengo, mamá, puedo sentirte, estás cerca». A las 8:17 am, Patricia llamó por radio para regresar a la habitación inmediatamente. Pero cuando se acercaron a Claudio, algo cambió. Múltiples testigos describieron una presión en el aire, como antes de una tormenta. A las 8:18 am, Claudio se levantó y caminó hacia la pared del jardín. Los oficiales lo siguieron, ordenándole detenerse. Él no respondió. Colocó sus manos en la pared y cerró los ojos. Y entonces comenzó a sangrar. Sangre saliendo de su nariz, sus oídos, las comisuras de sus ojos. Me contó el oficial Javier Mendoza. No de heridas visibles, como si la sangre fuera expulsada desde adentro. Patricia lo agarró del brazo. Él volteó hacia ella, y su expresión no era de un niño de 12 años, era de alguien mucho mayor, y habló con voz de mujer. «Suéltenlo, él me eligió. Finalmente, me eligió completamente». Claudio colapsó. Lo llevaron corriendo de regreso a su habitación. Sus constantes vitales estaban erráticas. Presión sanguínea disparándose, después cayendo. Corazón acelerando, después desacelerando peligrosamente. Y en ese estado semiconsciente, hablaba alternando entre su voz infantil y esa voz femenina grave. Voz infantil: «Mamá, tengo miedo». Voz grave: «No temas, mi amor, solo es la transformación. Pronto no habrá más separación». A las 8:45 am, una enfermera corrió gritando. Una mujer había entrado al hospital. La descripción coincidía: Refugio Martínez. Había pasado directamente por recepción, ignorando al personal, caminando hacia las escaleras del 3er piso. Los oficiales fueron movilizados. 3 corrieron a interceptarla. 2 permanecieron con Claudio. La enfermera Rosa Gutiérrez la vio subiendo las escaleras. Caminaba despacio, con calma sobrenatural, vestido blanco simple, pies descalzos y sucios, pero sus ojos completamente negros. Todo el ojo era negro. Los oficiales la alcanzaron en el pasillo, a 10 metros de la habitación de Claudio. El sargento Ramírez la enfrentó, arma desenfundada. «Refugio Martínez está bajo arresto. Colóquese en el suelo, manos detrás de la cabeza». Ella no se movió, solo sonrió. Y entonces, desde la habitación cerrada, vino la voz de Claudio gritando: «Mamá, estás aquí, lo sabía». Lo que pasó después, múltiples testigos lo confirmaron, pero ninguno puede explicarlo racionalmente.
Refugio levantó su mano señalando la puerta de la habitación. La puerta, cerrada con llave desde adentro, se abrió lentamente, no forzada, simplemente se abrió. Vi a Claudio en la cama, me dijo el sargento Ramírez. Estaba atado con restricciones médicas, pero se estaba incorporando, jalando con fuerza sobrehumana. Sus ojos fijos en Refugio, sonriendo. Refugio comenzó a caminar hacia la habitación. El sargento le gritó detenerse. Ella lo ignoró completamente. Estaba a punto de dispararle cuando Claudio gritó con voz agonizante: ¡No! ¡No le hagan daño! Refugio entró a la habitación. Los dos oficiales dentro intentaron detenerla físicamente. Ambos reportaron sentir descarga eléctrica que los hizo retroceder. Se arrodilló junto a Claudio, tomó su rostro entre sus manos y susurró lo que los micrófonos de seguridad captaron. Mi hermoso niño, nuestro trabajo está completo. Ahora eliges. Vienes conmigo y trascendemos estas formas limitadas. O te quedas y vives separado, incompleto, roto. ¿Qué eliges? La doctora Jiménez, presente en la habitación, me juró que Claudio tuvo un momento de lucidez. Vi conflicto devastador en su rostro. Parte de él quería quedarse, quería vivir como persona individual. Pero 12 años de condicionamiento eran demasiado fuertes. Claudio abrió su boca y comenzó a hablar en zapoteco antiguo, una lengua que nunca había aprendido, que no debería conocer. Palabras rituales, invocaciones. Refugio se levantó. Claudio, con fuerza imposible, rompió las restricciones. Se levantó tambaleándose y caminó hacia su madre. En el monitor cardíaco, su corazón comenzó a desacelerar peligrosamente. Refugio abrió sus brazos. Claudio se acercó. Cuando se abrazaron, todos los testigos reportaron lo mismo. Por un momento ambos se volvieron translúcidos, como si pudiéramos ver a través de ellos, y en lugar de dos siluetas, era una sola forma fundida, sin líneas claras separando uno del otro. Los oficiales finalmente actuaron. Jalaron a Refugio lejos de Claudio, y el corazón de Claudio se detuvo. Durante 3 minutos el doctor Salinas trabajó en reanimación, compresiones, desfibrilador, adrenalina. A las 9:09 am el corazón de Claudio volvió a latir. Refugio fue arrestada gritando mientras la arrastraban: ¡Lo mataron! ¡Lo mataron separándolo de mí! Refugio Martínez fue trasladada a una institución psiquiátrica de máxima seguridad. Murió ahí en 2003. La visité 2 meses antes de su muerte. Era una mujer de 54 años que parecía de 70. Frágil, demacrada, pero sus ojos conservaban esa intensidad perturbadora. Cuando le dije que estaba investigando su caso, sonrió. Finalmente alguien quiere entender, me dijo, no condenar, entender. Le pregunté si sentía arrepentimiento por lo que le hizo a Claudio. ¿Arrepentimiento? Su voz se volvió genuinamente confundida. ¿Cómo puedo arrepentirme del amor más puro que he conocido? Le di algo que nadie más tiene: unión completa, libertad de la soledad. Yo vivo en él para siempre. ¿No es eso hermoso? Intenté explicarle el daño, el trauma, el hecho de que robó su identidad, su vida. No robé nada, dijo calmadamente. Le di todo. Usted no entiende por qué está atrapada en la ilusión de separación. Cree que ser individual es valioso. No lo es. Es prisión. Yo liberé a mi hijo de esa prisión. 2 meses después murió. Sus últimas palabras al personal fueron: él lleva mi voz. Donde quiera que esté, lleva mi voz. Claudio sobrevivió físicamente. Después de la reanimación, entró en estado catatónico durante semanas. Cuando finalmente comenzó a responder, algo fundamental había cambiado en él. El doctor Salinas me dijo, era más callado, más vacío. Como si parte de él realmente hubiera muerto en esos 3 minutos sin pulso. Le preguntaban qué recordaba del incidente con su madre. Solo respondía: ella se fue, pero dejó algo que nunca se irá. Y tocaba su pecho. Aquí. Ella vive aquí ahora. Siempre vivirá aquí. Claudio fue dado de alta y colocado en hogares de acogida. Su recuperación fue parcial. Aprendió a funcionar superficialmente, pero múltiples psicólogos
reportaron que nunca desarrolló sentido real de identidad independiente. En 1995, a los 23 años, Claudio desapareció. No hay registros de él después de esa fecha. Pasé años buscándolo. Seguí pistas por todo México, después en Estados Unidos, Sudamérica. Encontré rastros. Un hombre en Lima que coincidía con su descripción, trabajando como ayudante en una biblioteca, viviendo solo, sin amigos, hablando rara vez. Un vecino me dijo: a veces lo escucho hablando solo en su apartamento, pero no es solo hablar solo normal, son conversaciones. Él hace una pregunta con su voz y después responde con voz diferente, más grave, como si dos personas vivieran en él. Pero cuando llegué, él había desaparecido de nuevo, como si supiera que lo estaba buscando. La última pista que encontré fue en 2015, una postal enviada desde algún lugar de Europa, sin remitente. Solo una línea escrita con caligrafía que reconocí de los archivos como la de Claudio. Nunca estamos solos cuando llevamos a alguien dentro. Ella tenía razón en eso. No he sabido más de él desde entonces. Ahora, sentada en mi oficina rodeada de años de investigación sobre este caso, entiendo algo que me ha cambiado para siempre. El abuso más devastador no siempre viene con violencia obvia. A veces viene envuelto en palabras de amor, en rituales que se llaman sagrados, en unión que se presenta como suprema. Refugio Martínez amaba a su hijo. Genuinamente lo amaba, pero su amor había sido tan distorsionado por generaciones de abuso que se convirtió en algo monstruoso. Un amor que no buscaba el bienestar del otro, sino la fusión total. Un amor que no respetaba fronteras porque no reconocía que las fronteras eran necesarias. Y Claudio fue víctima de ese amor, moldeado desde infancia para no tener identidad propia, condicionado para creer que existir separado era muerte, enseñado que ser uno mismo era traición. Cuando lo rescataron en 1984, todos celebraron. Habían salvado a un niño. Pero la pregunta que me persigue es, ¿realmente lo salvaron? ¿O simplemente lo arrancaron de la única forma de existencia que conocía, dejándolo flotando en un vacío donde nunca aprendería a ser completo? No tengo respuestas, solo preguntas que me mantienen despierta. Pero lo que sí sé es esto. El caso revela fallas sistémicas que permitieron que esto sucediera. Vecinos que escucharon pero no actuaron. Autoridades que tuvieron oportunidades pero priorizaron burocracia sobre urgencia. Una sociedad que valoraba privacidad familiar sobre bienestar infantil. Y esas fallas siguen existiendo hoy. Por eso les cuento esta historia. No para entretenerlos con horror, sino para advertirles. Si conocen a un niño que parece demasiado perfecto, demasiado sincronizado con un padre, demasiado sin voluntad propia, pregunten, investiguen, no asuman que el amor familiar siempre es saludable, porque detrás de algunas puertas cerradas, el amor se convierte en algo que ni siquiera tiene nombre, y las víctimas no pueden pedir ayuda cuando han sido condicionadas a creer que no son personas separadas. El edificio Santa María sigue en pie en Analco, Guadalajara. El departamento 304 permanece vacío. Los residentes dicen que en noches silenciosas aún se escuchan voces detrás de esa puerta sellada. Dos voces conversando en perfecta sincronía, como ecos de un horror que nunca fue completamente exorcizado. Y yo sigo buscando a Claudio, porque necesito saber si es posible recuperarse de algo así. Necesito saber si después de que te roban tu identidad durante 12 años, algún día puedes construir una nueva. O si vives para siempre como dos personas en un solo cuerpo. Una que quiere existir y otra que insiste que nunca estuvo separada. Hasta que encuentre esas respuestas, este caso no estará cerrado para mí. Y tal vez nunca lo esté.